buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a un video más de cuentos de terror para antes de ir a dormir, que hemos llegado al cuarto video. Poco a poco la página se está dando a conocer y eso es algo que para mí es un motivo de alegría. Y esta noche estamos en pleno 2 de noviembre, celebrando una fiesta muy significativa para los mexicanos, una fiesta muy significativa tanto para los vivos como para los difuntos, porque hoy las personas que están en el más allá, las personas que ya no están con nosotros, nuestros seres queridos que ya pasaron a otro plano espiritual, están de visita en nuestros hogares. Aquí los hemos recibido con las típicas ofrendas, que consiste en colocarles flores, muchas flores. Los mexicanos amamos el colorido, amamos esa tradición, amamos los aromas del copal, de la comida recién hecha, todo lo que se pone en las ofrendas para ellos. Y como lo prometido es deuda, en el video anterior les había comentado que en México no solo tenemos un solo pan de muerto, no solo tenemos un tipo único de pan de muerto. El que presenté en el video anterior era el pan más tradicional de la capital, de la Ciudad de México. Sin embargo, hay otros sabores en otros rincones de nuestro bello México, hay otros sabores en otras entidades federativas, y este pan que traigo aquí, que por cierto, ya le pegué una mordida porque no me pude resistir. Estamos en la temporada más peligrosa del año. ¿Por qué? Porque en esta temporada puedes subir fácilmente 3 kilos sin darte cuenta. Creo que en mí ya está haciendo estragos porque he comido demasiado. Y bueno, la semana entrante ya arreglaremos cuentas con la nutrióloga. Pero esta es la curiosidad del pan de otras entidades de la República. Este en particular es el pancito de muerto. Me van a disculpar, pero como les dije, ya le pegué una mordida, no me pude resistir. Este es el pan de Oaxaca. Esta es la calaverita de la que les hablo. Esta que está aquí. Yo la verdad cuando era niño pensaba que también se comía. Y yo decía que la consistencia de esta carita, de esta calaverita, era muy dura y muy difícil de comer. Ya después con el tiempo y con la experiencia aprendí que esta no se debe comer. No está hecho para eso, es una mera decoración de este pan. Sin embargo, su sabor, su textura es un poco más durita que el pan de la ciudad, que el pan de la Ciudad de México. Como verán, este en lugar de estar espolvoreado con azúcar, tiene unas semillitas de ajonjolí, lo cual le da un sabor muy especial. La mayoría de las veces estos panes están horneados en estufas, en hornos de leña, y eso es lo que le da el sabor sin igual. Eso es lo que le da el sabor de la tradición, pero también sabe a recuerdos y sabe a nostalgia, sabe a un sentimiento que los mexicanos llevamos por dentro y que no sabemos explicar con claridad. Los mexicanos tenemos eso, tenemos esa cultura que para nosotros la tragedia es momentánea, pero los recuerdos son para siempre, las personas son eternas en nuestro corazón y en nuestra mente. Tal es el caso de que para nosotros la muerte viene siendo algo dulce, viene siendo una representación a final de cuentas de pan de muerto, de flores de colores, de papel picado con figuras, de calaveritas por todas partes. Y sí, ojalá, como lo dije la vez pasada, que estos videos lleguen a otros rincones del planeta. A mí me daría mucho gusto, pero quiero que sepan que los mexicanos, en nuestro sentido del humor, que a veces puede llegar a ser un poco macabro y hasta un poco corrosivo en algunas ocasiones, los mexicanos nos reímos de la muerte. Los mexicanos representamos a la muerte como una calavera que siempre está risueña, que es algo mal hablada, que... Uy, se ha caído el gato, discúlpenme. Que la muerte para nosotros, independientemente del luto que conlleva, llega un momento que hasta nos reímos de ella. Se hacen calaveras literarias, no solo se colocan las ofrendas, también ahorita la gente se está disfrazando como la Catrina, como lo vieron en aquella película que salió hace algunos años,
donde se habla de nuestra tradición, de nuestros rituales del Día de Muertos. Pero sí, efectivamente, cada ciudad, cada estado tiene una manera un poco diferente con respecto a la otra de festejar este día. Sin embargo, aquí estamos recordando a los fallecidos, estamos recordando a las personas que amamos y que ya no están con nosotros. Hoy traigo una pequeña historia que escribí hace algunos años, una pequeña historia que pues para mí no tuvo mucho revuelo. Es como si fuera una especie de chiste macabro, sobre todo para mi protagonista, que se llama Alicia. Alicia era una mujer que estaba despuntando en su carrera, en una carrera de abogada, y que estaba logrando todas las metas que se había propuesto. Había comprado un automóvil y finalmente había obtenido un crédito para una vivienda lujosa, no una vivienda de interés social. Y se le ocurrió que la mejor idea era comprar un departamento en un condominio, en una torre que recién se había construido cuando ella decide comprar el condominio. Era una torre que era una bella promesa de arquitectura, una bella promesa de ingeniería. Tenía todos los avances de la época. De la época es un decir, estamos hablando de hace aproximadamente 8 o 10 años. Era una bella promesa. Prometían que los ascensores serían funcionales, prometían que la energía eléctrica sería algo inigualable, que todas las áreas comunes estarían iluminadas, que trasladarse del estacionamiento que se encontraba en el sótano de aquella torre iba a ser la cuestión más fácil del mundo. Desgraciadamente no todas las promesas se cumplen. Desgraciadamente hay cosas que a final de cuentas no suceden como sus creadores las planificaron. A final de cuentas hay cosas que se vuelven impredecibles, sobre todo en aquellas obras que construye el hombre, sobre todo en aquellas maravillas tecnológicas que muchas veces se están haciendo por primera vez y se están poniendo a prueba. De tal suerte que en una noche lluviosa, de esas que hay muchas veces en la Ciudad de México, que llegan a inundar toda la ciudad, de esas lluvias torrenciales que dejan coches varados, que dejan lugares a oscuras, que derriban árboles, que derriban anuncios espectaculares, una de esas tormentas de las buenas. Y Alicia, después de salir del trabajo, después de tratar de dejar que pasara un poco la tormenta, llegó por la noche a la torre, al edificio enorme en el que vivía. Ella vivía en el 9º piso de una torre de 12 pisos. O sea que tenía que subir todos esos pisos antes de llegar a la seguridad de su departamento. Suena bien, suena sencillo, hasta el momento en el que te das cuenta que la tormenta ha causado un enorme apagón en toda la zona y que los sistemas de iluminación y energía eléctrica de emergencia de la torre dejaron de funcionar. Eso debe ser terrible, ¿no? Porque lo que normalmente harías en 1 minuto o minuto y medio por el ascensor, no sabes cuánto tiempo te va a llevar hacerlo por las escaleras. Subir 9 pisos por las escaleras debe ser una hazaña impresionante. Yo creo que yo no lo haría. Yo me esperaría a que regresara la energía eléctrica. Pero bueno, soy yo. Alicia era un poco más audaz, un poco más atrabancada, como decimos aquí en México. Así que ella dijo, bueno, ¿qué importa? Voy a dejar mi coche aquí, en el estacionamiento, y no me importa lo que tenga que pasar, pero yo voy a subir las escaleras. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Esa pregunta es la manera más irreverente que tenemos los mexicanos para tentar al destino, porque cuando algo puede salir mal, efectivamente va a salir terriblemente
totalmente mal. ¿Por qué? Bueno, porque esa torre tan elegante, tan hermosa, tan llena de cristales ahumados, tan llena de artilugios modernos, tan llena de áreas comunes bonitas, tan llena de amenidades, como le dicen hoy en día, ocultaba un gran secreto. Un secreto a voces que solamente las personas que vivían por aquella zona conocían. Y es que esa torre se había hecho en un lugar que en algún momento de la historia de la Ciudad de México había sido renivelada con escombros. Y adivinen de dónde venían estos escombros. Estos escombros provenían de los edificios derrumbados en el entonces Distrito Federal, lo que hoy es la Ciudad de México, en 1985. Ese terremoto, esos dos terremotos que devastaron la ciudad, esos dos terremotos que nos dejaron un amargo recuerdo y que dejaron miles y miles de muertos, también miles y miles de damnificados. Pues bien, el gobierno en ese entonces no se le ocurrió una mejor idea que llevar el escombro a orillas de la ciudad, a lo que después se convertiría en una zona de muy alta plusvalía, una zona donde todos los edificios eran altos, una zona donde toda la arquitectura es, por decirlo menos, muy rimbombante, una arquitectura excedida hasta cierto punto, una arquitectura con edificios que son impresionantes, eso nadie lo va a negar. Muchos sabrán de qué va esta zona, qué zona es de la Ciudad de México. Fue construida con estos escombros, sí, todo el hecho de ese asentamiento, de esa colonia elegante y bonita, estaba construida sobre los vestigios, sobre los escombros de los edificios. Escombros que llevaron restos de personas de los cuales nunca se volvió a saber nada. Escombros de personas que jamás fueron localizados. Eso llevaban, y así lo construyeron encima. Entonces el lugar, sin que se dieran cuenta, estaba increíblemente embrujado. De hecho, esta historia que les estoy narrando tiene algo de verídico, porque toda esa zona, efectivamente, esta parte es real. Se construyó sobre esos escombros, se construyó sobre la desgracia, se construyó sobre la muerte, se construyó sobre la tragedia. ¿Qué pasó? Bueno, que la torre, al igual que el resto de la colonia, estaba súper embrujada. Y Alicia estaba a punto de darse cuenta. Porque en el momento que salió de la seguridad de su vehículo, escuchó unos pasos detrás de ella. Todo estaba oscuro. Las luces de emergencia de aquella torre no habían funcionado, no habían cumplido con el cometido para las que fueron instaladas. Otra vez se cayó el gato, no se preocupen, esto me lo hace diario. Aprovecho para reconocer lo siguiente. Quizás soy el dueño del único gato en la Ciudad de México que no sabe caer de pie. Soy el dueño de la Ciudad de México quizás el único gato que también es curioso como todos los demás, pero es un poquito torpe para ejercer sus acrobacias. Sin embargo, me van a disculpar porque va a seguir saliendo en mis videos porque amo a los animales y este gato es parte de mi vida, es parte de mi familia y seguirá saliendo. Volvemos con la torre. Resulta que este sistema de iluminación de emergencia, este sistema de electricidad de emergencia, no funcionó como fue concebido originalmente. No funcionó, pues porque tuvo problemas desde origen, porque nadie supervisó esa construcción. ¿Pasa seguido en la Ciudad de México? Sí, efectivamente. Hay algo de omisiones, hay algo de corrupción en los sistemas de construcción. Cada vez es menos, pero sigue sucediendo. Y más en un edificio que fue construido hace 10 o 12 años. Por muy nuevo que sea, por muy moderno que sea, por muy elegante, trae esos problemas. Total, cuando ella camina, cuando Alicia sale de su carro, camina y empieza a escuchar unos pasos detrás de ella.
Ella trata de no darle importancia pensando que quizás sería algún vecino. Se detiene un momentito a la mitad del estacionamiento. Se pone a agudizar la mirada entre las sombras, buscando a ver si veía un rostro conocido, a ver si veía a alguien de sus amistades, de sus vecinos que estuviera con ella y que la acompañara en la odisea que estaba a punto de hacer, la de subir tantos y tantos pisos caminando por las escaleras. Sin embargo, eso no sucedió. Ella siguió caminando, llegó a la escalera, comenzó a subir. Al subir al primer piso, a la primera planta, se da cuenta que los pasos que sonaban detrás de ella ahora estaban más cerca. Pero no solo eso, ahora se escuchaba la respiración de un perro grande y que aparentemente era un perro bravo detrás de ella. Ella volteaba, trataba de divisar entre las sombras y no veía absolutamente nada. No le dio mucha importancia, así que siguió avanzando. Cuando ella llega al segundo piso, ve que viene bajando una niña, lo cual le parece extraño porque en el edificio prácticamente no hay niños. Ellos viven en algunos otros lugares con sus papás. El edificio es más una zona de adultos. Y no es que estuvieran prohibidos los niños en ese lugar, es que simplemente el lugar era tan sofisticado que para un niño podía ser una cosa aburrida, sinceramente. Entonces, era real. Alicia vio cómo esta niña bajaba las escaleras. Una niña de 6 o 7 años, 8 quizás. Pero lo más curioso es que ella trataba de verle los pies y esta niña parecía estar flotando en el aire. Sus pasos no resonaban para nada, su caminar era carente de movimiento, se veía como si se estuviera deslizando en el aire, en el mismo plano que Alicia. Ahí fue donde empezó a sentir un poco de temor y se dio cuenta de lo que le aguardaba, porque en el siguiente piso comenzó a escuchar rasguños, rasguños que parecían provenir de las paredes. Sin embargo, ella no veía nada. Ella se asomaba hacia el cubo de la escalera, se asomaba hacia abajo para ver si alguien venía detrás de ella, para ver si alguien la seguía. Y curiosamente, ahí no había nadie. Era solo ella, el sonido de la lluvia y el de sus propios pasos al ir recorriendo las escaleras. En el cuarto piso las cosas empeoraron. Claro que empeoraron. ¿Cómo puede empeorar todo? Como ya lo dije. Al llegar al cuarto piso, Alicia se dio cuenta de que ahora los pasos ya no sonaban detrás de ella, sino delante de ella. Y eran pasos que resonaban como si vinieran hacia ella. Eran pasos que resonaban como si una persona se estuviera acercando a ella. ¿Qué sucedió? Que ella se quedó esperando antes de dar vuelta en el siguiente descanso de la escalera para ver si alguien bajaba y no tropezarse con esa persona. Sin embargo, no bajó nadie. Escuchó los pasos, escuchó cómo esos pasos se movían alrededor de ella, cómo la rodeaban, cómo la pasaban por un lado y cómo se iban alejando de donde ella estaba. Si eso no fuera suficiente, comenzó a escuchar una respiración. Ahora era una respiración agitada que poco a poco se fue convirtiendo en una especie de gemido, en una especie de quejido, en una especie de petición de ayuda. Ella volteó hacia atrás, buscando quién estaba emitiendo ese ruido, pero como una broma macabra del destino, parecía que ese lugar estaba más oscuro que el resto de las escaleras que ella ya había subido. No veía a nadie. Ella trató de buscar algo de luz, alguna pequeña luz de la luna que se estuviera filtrando, pero a veces la única luz que iluminaba esas escaleras era cuando se llegaba a colar el reflejo de algún rayo que caía afuera, porque la tormenta sí estaba arreciando. Quinto piso, y la voluntad de Alicia ya había sido quebrantada. Estaba más que asustada, pero no se podía regresar porque eso implicaría volver a pasar por todo lo que ya había pasado. Implicaba regresar sobre sus pasos y toparse con esas cosas que ya había escuchado, quizás con la niña que ya había pasado al lado de ella y que ella de alguna manera ya la había librado. Pero las cosas estaban a punto de ponerse peor.
¿Y por qué? Porque cuando Alicia llegó al quinto piso, delante de ella estaba parado un hombre. No se le veían facciones, no podía identificar su rostro, no podía identificar si era un conocido o un desconocido, alguien que aunque sea de vista, ella lo pudiera ubicar. No se le notaban facciones, simplemente era como una sombra gigantesca, era un hombre muy, muy alto, que estaba parado, que estaba inmóvil, que igual cuando caía algún rayo parecía iluminarse, pero aún así Alicia no lograba identificar ninguna de sus facciones, como si todo fuera una sombra, como si no hubiera manera de poderlo ver, como si la oscuridad lo persiguiera y lo envolviera, como si la oscuridad ocultara su verdadera naturaleza. Ella, ahora sí, pensó seriamente en mejor bajar, pero ya no podía hacerlo, porque una vez más se acordó que tenía que volver a pasar por todo eso. Así que lo que decidió fue pasar lentamente y tratar de no llamar la atención de este ente, de este ser que seguramente estaba ahí por alguna razón. Ella quiso aferrarse a la idea de que a lo mejor era uno de sus vecinos. Sin embargo, justo cuando ella iba pasando al lado de él levantó la mano y señaló hacia atrás de Alicia. Alicia no quería voltear. ¿Quién querría? ¿Quién querría cuando sabes que esa persona enfrente de ti te puede estar advirtiendo que atrás de ti hay alguien más? Sin embargo, de pronto escuchó la respiración de alguien, justo sobre su hombro, justo detrás de ella. Y era una respiración que se escuchaba perfectamente. No era un murmullo, no era algo que se lo puedas atribuir al viento, no era algo que se lo puedas atribuir a algo más. Era una respiración que se escuchaba detrás de ella. Y una vez más alguien pedía ayuda, pero esta vez ese grito de ayuda se escuchaba sofocado y se escuchaba escaleras abajo. Sexto piso. La voluntad de Alicia estaba más que quebrantada. Tenía tanto miedo que estaba temblando. Tenía tanto terror que llegó un momento que sintió que se iba a desvanecer. Sintió que no podía más. Sintió que lo más prudente era quedarse así en esta posición esperando a que amaneciera, esperando a que regresara la luz o esperando a que alguien llegara en su ayuda. Sin embargo, eso no sucedió. De repente, en el edificio, en el condominio del sexto piso, escuchó voces, personas, que emitían un murmullo como si estuvieran discutiendo, como si estuvieran peleando. Solo que había un pequeño problema. Ese edificio, ese condominio, era el condominio de muestra y no había sido vendido. Estaba vacío, ni siquiera había muebles en el interior y era el único condominio que tenía colocado un candado que impedía que cualquier persona entrara y no había otra manera de entrar porque por las ventanas era el vacío. Estamos hablando de una torre altísima, pero ella escuchaba esas voces, las escuchaba claramente y ya no quiso saber más porque otra vez esa respiración y esos pasos que la habían seguido desde la planta baja se escuchaban nuevamente detrás de ella. Para ese momento, lo único que se le ocurrió fue sacar su teléfono celular, pero vino un tercer problema para ella, que más que un problema era una especie de chiste macabro. Era como que el remate de esa noche. Porque resulta que a pesar de que ella quiso comunicarse con alguien, en ese momento, por alguna razón, por una causa desconocida, su teléfono no tenía señal. Pero bueno, al menos ahora le serviría como lámpara. Ahora, aunque sea esa pequeña y tenue luz del teléfono, porque antes no tenían las linternas, hace 10 años no tenían las linternas que tienen ahora, tan potentes, tan duraderas y tan efectivas. No, eran linternas un poquito menos eficientes, ustedes lo saben.
pero al menos le serviría para los pisos que le faltaban para llegar hasta su condominio, hasta su departamento. Se sintió un poquito más empoderada, más valiente, al saber que al menos ahora ya contaba con una pequeña luz, que ese chispazo de ingenio la llevó a sacar su teléfono y a encender esa luz. Siguió caminando escaleras arriba y de repente se encontró con una señora que no encajaba para nada, ni con la forma de vestir, ni con la apariencia de los que eran sus vecinos, de las personas que vivían junto con ella en ese edificio. Era una persona que tenía una vestimenta a la usanza de los años 80. Ustedes dirán, ¿cómo es la usanza de los años 80? Pues lo que quedó como vestigio de la década de los 70. La señora vestía una blusa un poquito esponjada en la parte de abajo, con mangas un poquito exageradas, pasada de moda para la época de la que les estoy hablando. Hace 10 años, estamos hablando del 2013, 2014. Y unos pantalones Diana, medio acampanados todavía. Eran los vestigios de los 70. Lo más curioso es que esta mujer, cuando vio a Alicia, lo que hizo fue caminar hacia arriba. Y Alicia dijo, esta señora me va a acompañar a mi departamento, la voy a alcanzar. Corrió, y aunque aquella mujer solamente le llevaba 3 o 4 escalones de ventaja, Alicia la vio desaparecer cuando llegó a la parte más alta de esa sección de escaleras y llegó al descanso. Se desvaneció tal como había aparecido. De repente, Alicia tenía el corazón a punto de estallarle. Estaba asustada, tenía ganas de llorar, el miedo en ella ya era demasiado. Y pensar que le faltaban el 8º y el 9º piso. Bueno, perdón, no es cierto, le faltaba el 7º y el 8º piso. Y no sabía qué otras sorpresas le iban a guardar en esa sección. Recordó que poco tiempo atrás, en el 7º piso, se había hecho de una amistad naciente. Una doctora, una dentista que vivía en el condominio del 7º piso. Entonces pensó que a lo mejor podía quedarse ahí un rato en lo que regresaba a la luz. O quizás su nueva amiga, su recién adquirida amiga, la acompañaría hasta su departamento y ya no tenía que subir sola. Oh, sorpresa que se llevó al darse cuenta de que por más que tocó la puerta de ese departamento, su amiga no estaba en casa. Claro, el mal tiempo, el clima, la lluvia nos retrasa a todos y esta no era la excepción. La amiga seguramente estaba varada en alguno de los tráficos que se hacen por ese clima adverso que suele ocurrir en la Ciudad de México. En fin, justo cuando ella estaba tocando, mira al inicio del pasillo donde estaban las escaleras y donde estaban los elevadores que estaban con las puertas cerradas porque no estaban funcionando. Y volvió a ver cómo el hombre gigantesco que había visto pisos abajo volvía a pasar para presuntamente desaparecer en una de las paredes del edificio. Ahí no había pasillo, el pasillo terminaba justo en el cubo de la escalera, no había manera, no había puertas, no había ventanas. Esta persona aparentemente desapareció entre las sombras que hacían las paredes. Ahí volvió a desaparecer. Alicia simplemente optó por la única salida que le quedaba. Correr por su vida y correr para no estar viviendo esos horrores. Así que con su bolso en mano, subió a toda prisa lo que faltaba, ya para llegar a su departamento. Subió las escaleras, aún escuchaba los pasos detrás de ella que parecían correr al unísono con ella. Aún escuchaba esa respiración de alguien que no podía ver, aún escuchaba lamentos y quejidos en los pisos de abajo. Aún la visión era tétrica, porque cada vez que un rayo caía, alumbraba de una manera tétrica, de una manera macabra y sombría, el lugar por donde Alicia iba caminando. Finalmente, y después de tanto, después de pasar por todo lo que tuvo que pasar, después de ver sombras, después de ser perseguida por entes, después
de recibir el peor susto de su vida. Alicia finalmente había llegado a su departamento. Eso suena bien, salvo por una pequeña cosita, un pequeño detalle que no tenía contemplado. Y es que ella, Alicia, cuando salió de su automóvil, olvidó las llaves en la guantera de este. Y ahora, en la oscuridad de la noche, frente a la puerta de su departamento, es cuando cobra sentido la frase tan cerca y tan lejos, porque ahora tenía que volver a bajar por todas esas escaleras de lo que quizás sea el edificio más embrujado de los últimos tiempos para la Ciudad de México. Y este fue el relato de Alicia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté al hacerlo y al narrarlo en este momento. Y quédense pendientes de este canal porque próximamente voy a anunciar una pequeña sorpresa que yo creo que es una buena iniciativa para que nos apoyemos entre micros y pequeños emprendedores. Próximamente tendrán detalles y aquí los espero en el próximo video de cuentos de terror para antes de ir a dormir. Se despide de ustedes su amigo y servidor Cristian Perales, el comisario del terror, o ahora, como se va a hacer la transición, el sheriff Christoph. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Sigan en su canal porque el terror nunca termina.